Muy bien, vamos a continuar con el público. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida al programa. Gracias. En primer lugar, me parece que el gobierno no ha actuado como debe de ser, porque hay que planificar y organizar bien. Si en el aspecto militar existen comandantes, coroneles, se supone que son los primeros llamados en ir a la zona convulsionada, porque tienen una debida preparación, y no mandar como carnada a soldados que recién están iniciándose en ese aspecto. Además, la zona es difícil. Cuando uno realmente entra a la selva, que es virgen, no lo sé, es un aspecto difícil. Entonces, ¿cómo van a ir ustedes, por ejemplo, si los mandan y les dicen hoy día ve a tal sitio? No, porque tienes que ir. Y si uno no conoce, entonces me parece que el gobierno está actuando muy mal. Y para eso están llamados los coroneles. Y el narcotráfico, señores, no es de ahora, eso está desde hace añísimos. Desde el año 85, 80, en toda esa zona convulsionada. Y lo que pasa es que hay militares que están coludidos también con el narcotráfico. Y nunca se va a poder extinguir el narcotráfico mientras exista consumidores. Y si ustedes se ponen a analizar, consumidores como Estados Unidos, las grandes potencias, mientras haya eso, no va a terminar el narcotráfico. Lo que se tiene que hacer en primer lugar es evitar que los consumidores estén ahí. Si nosotros hacemos un programa de eso, va a ser mucho mejor. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a usted. Sería interesante que algún oficial de las Fuerzas Armadas que esté en la zona nos llame, ¿no? Porque siempre atacamos a los oficiales de las Fuerzas Armadas. Ahora, y no reconocemos el valor de la función que cumplen también, ¿no? ¿Te recuerdas? La semana pasada llamaba a una persona y decía ¿por qué habías mencionado 1.500 hombres en la zona cuando eran datos oficiales? Ahora hay datos oficiales, es verdad, hay muchos jóvenes, pero también hay oficiales de 30, 35 años y más, con experiencia, que están en la zona y son comandos. En ese sentido, en honor a la verdad, es verdad que puede haber varios jóvenes, sin embargo, hay información fidedigna de que oficiales de alta graduación también están ahí en el punto de batalla. Claro, es que no se trata de decir, a ver, ustedes, tropa de jovencitos, vaya y búsquenlo. Y no en es así, mayor ¿no? magnitud de la Policía Nacional del Perú. Muchos policías mayores de 30 años están ahí en la zona. Pero yo tengo otro dato, Rafael. Si nosotros nos guiáramos solamente de las cifras y la formalidad del Estado, entonces tendríamos resuelto este problema, porque desde el 2002, no estoy hablando de la época de la dictadura, de Fujimori, estoy hablando del 2002, ya había regresado la democracia, ¿no? Desde el 2003, desde junio del 2003 hasta, con certeza, febrero del 2009, nosotros tenemos en promedio 79 distritos en el Perú en estados de emergencia, ¿no? Donde se supone que se está combatiendo contra la subversión. Estamos hablando de 7 años, que probablemente esos 63 distritos que a febrero del 2009 existían y estaban en estado de emergencia, todavía siguen siendo los mismos 63 distritos que creo que en la actualidad todavía siguen en estado de emergencia. Estamos hablando de 600.000 personas, ¿no?, que no tienen, en primer lugar, el uso de todos sus derechos, porque los tienen restringidos, y en segundo lugar, zonas que son controladas política y militarmente por los militares. O sea, un Estado que en 12 años no ha podido, a pesar de tener en esos territorios estados de emergencia, derrotar a la subversión, la pregunta es entonces ¿por qué? ¿Son incapaces? Yo no lo creo. Hay buenos elementos. Yo tengo amigos dentro de las Fuerzas Armadas, coroneles, que estudiaron conmigo historia en la facultad, que son buenos elementos, pero hay, insisto, gente que efectivamente está coludida con el narcotráfico, y hay que decirlo con todas sus letras, que está impidiendo que se solucione el tema del terrorismo, porque el tema del narcotráfico está detrás. Ahora, por más que sea zona de emergencia, ¿dónde están los alcaldes? ¿Dónde están los gobernadores? ¿Dónde está el presidente regional de cada una de estas regiones que reciben canon minero o canon petrolero, y son millones de soles? Hay más llamadas. Claro que sí, sigamos con el público. Hola, buenas noches. Aló, por favor, ustedes serán temas mi celular, por favor. Dígame, estamos escuchando, está al aire. Está esperando hace 3 minutos de llamar. Está al aire, señor, siga. Sí, mire, quiero tocar un punto general. Mire, yo soy secretario de la Juventud Nacionalista en mi partido, el Partido Nacionalista. Pero lamentablemente, quiero hacer una crítica constructiva, obviamente. Lamentablemente, el gobierno nacionalista está guiándose bajo esta constitución fujimontesinista. Esa es la realidad. Esa es la consecuencia de todo lo que está pasando en estos momentos en el país. Ponga y los demás conflictos sociales
que vienen sucediéndose en el Perú. Sí. Señor, usted que es dirigente, es muy importante contar con su nombre. Contar con su nombre, por favor, ya que es un dirigente de la Secretaría Nacional de Juventud Nacionalista. Aquí en mi distrito de Chiclacayo, Entonces, el partido lamentablemente no tiene una vida orgánica, no tiene una vida política, no se discute democráticamente, se elige a dedo a los dirigentes, y lo principal, que no se está cumpliendo con el programa original de la Gran Transformación. Y es por eso que hoy día ustedes pueden ver hasta los fujimoristas saludando lo que hace el presidente Ollanta Humala. ¿Qué tal contradicción? Es la indignación que nosotros tenemos, los pocos dirigentes aquí en Lima, pero consecuentes con el plan de gobierno original. La cortina de humo, Artemio, Antauro, etcétera. La población de Cajamarca se está organizando, ya se hizo la Asamblea de los Pueblos, hemos participado en la Asamblea de los Pueblos, y de todas maneras, así Ollanta diga que Conga va, el pueblo de Cajamarca y sus dirigentes estamos con el pueblo de Cajamarca. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, por no su quiso llamada, identificarse, dijo que era dirigente de la Juventud Nacionalista, pero llama desde Chaclacayo. Vamos a ir con más gente del público. A veces confundimos un poco las cosas, ¿no? Pero bueno, vamos con el público. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenida. Mira, yo quería opinar en el sentido de que estoy muy de acuerdo con lo que dice el señor Huerto. Bueno, yo no creo sinceramente que el gobierno tenga una realmente intención de solucionar esto por dos motivos. Primero, pueden haber personas honestas que sí quieran luchar, pero es algo inmensamente, eso es un problema ya casi manejable, porque se trata de una industria multimillonaria, y siempre va a haber en el camino gente que, obviamente no, esta gente incluso le darán, ¿cuánto? Una millonada le depositarán en sus cuentas, entonces esa gente retrocede, ¿no? Otra cosita, quisiera saber, que el invitado nos diga qué papel ha desempeñado o ha cumplido de vida. Bueno, a mi forma de ver, me parece que es una entidad meramente burocrática y casi un elefante blanco, porque, bueno, siempre salen, digamos, denunciando estadísticas. Mi forma de ver es, como les digo, que es meramente burocrático. No sé qué pensará el señor Huerto, y creo que también a todo gobierno le conviene tener entretenida a la ciudadanía, ¿no? Si se solucionarían todos los problemas, entonces ¿de qué hablaría? ¿Qué presuntas cortinas de humo? O sea, la gente hablamos, eternamente hablaremos de este problema, 20, 30 años, yo creo que va a seguir, ¿no? Para tener entretenida a la ciudadanía, ¿no? No creo que tenga la intención, y menos este gobierno, de solucionar en realidad este problema, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Héctor Huerto, con el comentario antes de ir a RBC Un Millón de Corazones y los titulares desde el 11 Informa. Sí, Rafael, yo recuerdo mucho que durante el gobierno de Toledo había una propaganda, ¿no?, que decía que la hoja de coca era droga, no la cocaína, la hoja de coca era droga. Yo creo que eso simboliza bastante bien la manera como De Vida ha estado manejando este tipo de problemas. La criminalización de la hoja de coca, por un lado, y efectivamente la excesiva burocratización. Yo creo que es una entidad que más sirve para llenar o generar puestos de trabajo a los amigos de las autoridades de turno, que en efectivamente abordar el tema de fondo. Señalaste hace un momento algo importante que habíamos estado conversando con los camarógrafos antes, ¿no? ¿Cuántas autoridades de los distritos en mención con presupuesto disponible no están haciendo nada al respecto? El distrito de Charate, donde están sucediendo estos hechos, ¿no?, con trabajadores de camisea, ojo, que es el recurso que está permitiendo que Charate ahora tenga, escúchenlo bien, $800 millones al año. ¿Para cuántos habitantes? Que son ¿Estamos hablando? menos de 400.000, 500. O sea, es una barbaridad, y que yo lo sé a ciencia cierta, no tiene la menor idea en qué invertir. No saben qué hacer con ese dinero. Solamente en este año está planificado 200.000, José. Solamente 200.000. No sabe qué hacer con el resto. Correcto. Vamos a RBC Un Millón de Corazones. Continuamos con el tema central con relación al BRAE, pero debemos dar esta noticia realizada hoy. Esto se ha concretado muy temprano. El jefe del gabinete ministerial, Óscar Valdés, se ha reunido con el titular de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y presidente del Gobierno Regional de San Martín, el señor César Villanueva,
¿Para qué? Para estrechar vínculos y relanzar la descentralización. También han participado los presidentes regionales de Amazonas, de Ancash, de Madre de Dios, de Moquegua, y ojalá pues se impulse esta descentralización que de todas maneras ayuda a desarrollar integralmente a los pueblos. José. Sí, muy bien, vamos a continuar con el público en línea. Hay, por ejemplo, el jefe de la unidad de la policía encargada de ver los delitos de inteligencia financiera, la unidad de inteligencia financiera de la policía, señalaba el otro día que muchas veces no tienen ese trabajo unido, mancomunado que deberían tener con el Ministerio Público, con las distintas fuerzas como el Poder Judicial. Cuando piden datos del Ministerio Público no se les entrega. Es decir, hay un trabajo desarticulado para saber y finalmente descubrir quiénes son las cabezas detrás del narcotráfico. Es complicadísimo. Hay una frase del expresidente de la República, Alan García Pérez, cuando recién ocupó Palacio de Gobierno y salió a una conferencia a hablar justamente de este tema del narcotráfico en el país y dijo que durante su gobierno él se iba a encargar de hacer públicos los nombres de aquellos empresarios que lavan dinero, que están encargados de lavar millones y millones de dólares. Yo que haya escuchado en el quinquenio no mencionó a ninguno. Así es. Hola, buenas noches, tenemos público, buenas noches. Aló, buenas. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien. Mi llamada es porque yo estoy de acuerdo con lo que dice, con lo que dijo el ministro de Interior, que era lo más fácil era bombardear toda la zona de Orare, ¿no? Y así erradicar todo lo que es el terrorismo. Ese era lo más fácil de erradicar esas personas que hacen tanto daño a nuestro país, ¿no? Bueno, muchas gracias por su opinión, pero eso de bombardear toda la zona es... No he escuchado a ningún ministro del Interior. Yo tampoco, porque si no estaría ya siendo súper criticado, imagínate, bombardear toda esa zona. ¿Qué nos dice el público televidente? Buenas noches. Sí, buenas noches. Habla María de San Isidro. Encantado. Y agradecida por la llamada, por atender mi llamada. Adelante, por favor. Estoy escuchándolo, pero lo que me llama la atención es que todo lo que pueden expresar es negativo. Y no se dan cuenta de que se han rescatado las personas, de que hay muertos. Los soldados del ejército, bueno, la Fuerza Armada, conocen todos esos sitios mejor que nosotros. Y la policía también no se manda a la deriva. Claro. Debemos ser un poco positivos y no criticar tanto. Claro, no hacemos nada. Nosotros... Y los que son jefes de regiones, los alcaldes tampoco hacen nada. Así es, de eso hay que ser más positivo, me parece. Gracias. Claro, por parte nuestra somos constructivos y positivos, por eso dimos textualmente la frase del presidente que dijo: esta era una operación exitosa porque la vida de ningún rehén se ha perdido. Ahora vamos a escuchar al público y es el público el que va dando sus opiniones. Tenemos más llamadas. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenido, señor. Mi opinión. Yo quiero puntualizar dos aspectos. Yo soy de esa zona y por la década de 85 yo estuve ahí. A mí me consta que algunos militares, por supuesto, algunos militares, están con el narcotráfico. Porque yo he visto transportar en cilindros los insumos, en cilindros, en helicópteros, los militares. ¿Pero cómo sabe usted que estos no eran para las Fuerzas Armadas? No, de un lugar descampado han llevado a un lugar y de ahí cargaron con los campesinos, se ayudaron a cargar. ¿Quiénes han sido perseguidos? Los campesinos que ayudaron a cargar. No es, si fuera para los militares, pues tiene que ser señor de un lugar autorizado. Un aspecto. Otro aspecto que quiero decir es que cuando pasó todo esto en Ayacucho, ¿quiénes son los que han sido peor maltratados? El pueblo inocente, que nada teníamos que hacer ahí. Llegaban los senderistas, obligaban a hacer lo que nosotros no queríamos hacer. Llegaban los militares, igual. Entonces nosotros estábamos entre espada y la pared. Y ahora ya estoy escuchando de que en una zona de Ayahuanco han sido bombardeados, ametrallados, no sé qué, pero ya el alcalde lo ha declarado. Entonces, por favor, que este gobierno también no bañe de sangre pues al pueblo inocente. Que combatan, magnífico, pero los que más van a pagar son los inocentes. Y desde ahí va a comenzar la inmigración, todo eso y lo que hemos pasado aquí los ayacuchanos. Muy bien, señores, esperemos que esto no sea así, más vale ser prevenidos ante situaciones que pueden luego complicarse, ¿no? Por ahora quienes han ofrendado la sangre han sido militares, y lo dice aquí el presidente, ¿no? Y dice así, fíjense,
Presidente Humala resalta sacrificio de Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, ¿no? Ellos son los que han ofrendado la vida, dejan viudas, dejan huérfanos en este momento. Sí, hay que reconocer que han cumplido una labor valiosa. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches, soy Carlos San Isidro. Bienvenido, Carlos. Sí, mire, con respecto a lo que dijo el señor anterior, ¿no? Es inevitable que en una guerra muera gente inocente, eso lo sabe todo el mundo. Y ahora acá, la culpa de que no se erradique por completo el narcoterrorismo la tienen las ONG. Aquellas ONG que defienden los derechos humanos de los terroristas y se dan el lujo de enjuiciar a nuestras Fuerzas Armadas que lucharon contra el terrorismo en la década de los 80 y 90. Si queremos que esto termine, debemos dejar que la fuerza conjunta bombardee ese sector de la zona de emergencia, demostrar el poderío militar, dejemos que nuestros elementos actúen sin el miedo a ser enjuiciados, nuevamente. Así solamente esto va a acabar. Ahora, le escuché que hace un rato un señor hablaba de lanzallamas, ¿no? Los lanzallamas están prohibidos por convenios internacionales. Cuando el presidente Humala se postuló para presidente, recuerdo claramente que él propuso, ¿no?, acabar con todos estos problemas sociales. ¿Y qué hizo la población? Puso el grito en el cielo, le dijo abusivo y otros adjetivos, ¿no? Pero señores, a grandes problemas, grandes soluciones. Dejemos que actúen las Fuerzas Armadas como debe de ser. Dejemos que compren el armamento que requiere para esta lucha y no reduzcamos los presupuestos como se hace, ¿no? Se habla de compra de armas, pero no se puede porque redujeron los presupuestos. Solo así se va a acabar, señores. Gracias.